¿Existen apóstoles para estos tiempos? Segunda parte. Pablo y su visión acerca de otros apóstoles. En el estudio anterior, vimos que apóstol es una palabra de origen griego, la cual identifica a uno que es enviado a cumplir una tarea, o misión muy específica, y que este término podía ser utilizado en cualquier ámbito de la vida social, ya sea religioso, militar o político, y que dentro del cristianismo se suele usar para los hombres que Jesús escogió para enviarlos a predicar el mensaje del reino de los cielos, y salvar las almas de los seres humanos. Además comprobamos que este término de apóstol era muy usado por las autoridades y ancianos de las iglesias locales establecidas, para cumplir esa misma misión de llevar el mensaje del reino de los cielos a otros pueblos, o simplemente de servir como mensajero, llevando una encomienda a otros hermanos de la iglesia. Así tenemos que en el cristianismo existen dos grupos de los que son enviados por Dios para realizar la obra de salvación del hombre. En primer lugar, los 12 discípulos que originalmente fueron requeridos por Jesucristo para cumplir su labor redentora, y que comúnmente son llamados apóstoles. En segundo lugar, existe otro grupo de discípulos que son creyentes cristianos pero que eran enviados o comisionados para alguna obra de la Iglesia de Dios, ya sean que fueran remitidos por los propios apóstoles originales o por las autoridades de las iglesias establecidas. A este grupo de hermanos también se le conoce por su terminología en griego de apóstol. Por eso advertimos en este punto, donde solo existe una palabra que es común para referirse a todas aquellas personas que son enviadas a una misión en particular, independientemente de quién sea el ente o autoridad que envía, la necesidad de establecer una separación dentro del cristianismo, de estos dos grupos de enviados y poder así diferenciarlos. Con ellos cumplimos varios objetivos que edifican a la iglesia, entre ellos: evitar confusión doctrinal. Impedir división de la iglesia por hermanos que tengan postura diferente en cuanto a este vocablo de apóstol. También evitamos desconcertar y confundir a los nuevos creyentes. Establecemos un orden de autoridad del ente o de la persona que envía. Además, con eso, logramos otro objetivo, la de fijar un orden específico entre los que son enviados. Irónicamente, el pasaje más usado por los defensores del ministerio apostólico, para declarar con ello que existen apóstoles en cualquier tiempo, el propio apóstol Pablo lo hace para aclarar y crear una separación de los dos grupos que son enviados. Recordemos que la palabra enviado es la misma raíz del vocablo apóstol. Y en muchas versiones de la Biblia se traduce mensajero, es de esa manera como aparece traducida en el pasaje que se encuentra en 2 Corintios 8, 23. Analicemos ese verso en cuestión. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. Debemos acotar que Tito es considerado como apóstol al igual que esos dos hermanos de gran renombre entre los discípulos, el cual hace referencia a ese mismo pasaje bíblico, y que la Escritura no nos declara quiénes son. Observemos que el verso de 2 Corintios 8, 23 comienza diciendo: en cuanto a Tito, como sabemos por las mismas escrituras que Tito es un enviado o apóstol de Pablo. Sin embargo, el apóstol de los gentiles nos aclara qué es lo que realmente significa Tito para él. Mi compañero y colaborador, para con vosotros. Un colaborador es un ayudante, alguien que presta un servicio a otro aunque no pertenezca a su gremio, y muchas veces lo hace sin exigir nada a cambio. Deducimos que Pablo, siendo de mayor jerarquía, en cuanto al estatus que gozaba dentro de la iglesia, tenía la potestad de enviar a Tito a cualquier encargo o comisión, pues era su colaborador. El apóstol Pablo continúa explicando en relación a ese verso de 2 Corintios 8, 23, que en cuantos a aquellos dos hermanos de la fe, que también eran considerados apóstoles por los creyentes, que en realidad sí eran apóstoles o enviados, pero de la iglesia, para la gloria de Jesucristo. Notemos que el apóstol hace una separación, aclarando que esos hermanos eran apóstoles de la iglesia. Entonces podemos decir que tanto Tito, como los dos hermanos de la fe, son enviados o apóstoles de la Iglesia de Cristo, pues ser enviado por los apóstoles originales, o ser enviados por la Iglesia, es decir exactamente lo mismo, pues los apóstoles son las columnas de la Iglesia de Dios.
Este mismo argumento es aplicable en otro versículo donde se usa el término apóstol, pero que los traductores los transliteran como mensajero. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. Filipenses 2, 25. Aquí vemos que Epafrodito, tanto para el apóstol Pablo como para la iglesia, es un enviado o apóstol de ambos. Pareciera confuso, pero no lo es, cuando te das cuenta que existen dos grupos de enviados. A. Los enviados por Dios o por Jesús, llamados generalmente apóstoles. B. Los enviados por los apóstoles o por las autoridades de la iglesia, que también son llamados apóstoles o mensajeros, y que para evitar confusión le podemos llamar misioneros, que también significa enviado, pero en este caso en idioma latín, en vez de apóstol que es en idioma griego, como se explicó detalladamente en el estudio anterior. Para seguir obteniendo más información sobre el vocablo apóstol y poder aclarar más este asunto, vamos a crear unos puntos de comparación con el término enviado. Esto sería una especie de tabla de la verdad como se le conoce en matemática. Una vez escuché a un varón predicador que trabajaba en un banco, comentando que los que laboran de cajeros se le muestran todos los sistemas de seguridad de los billetes buenos, ellos nunca revisan los falsificados, porque conociendo los detalles de un billete bueno, ellos siempre van a descubrir los que son falsos. Esta misma situación es aplicable a la palabra de Dios, pues, leyendo y escudriñando las Escrituras a profundidad, podemos descubrir si alguien tiene una falsa doctrina, o si realmente está hablando conforme a la verdad del Evangelio. Un ejemplo de esto, lo podemos ver con la gente de Berea, que revisaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Vea esa referencia en Hechos 17, 10, 11. Por eso es necesario hacer una comparación de los enviados por Dios, para buscar algunas leyes que sirvan para cualquiera que es enviado, y poder así establecer algunas diferencias que nos aclaren los tipos de enviados que Dios usa para salvar al hombre. Nos referimos a los enviados directamente por Dios, pero a través de Jesucristo, llamados apóstoles. Y los enviados por Dios, pero a través de la iglesia, llamados misioneros. Para ellos vamos a introducir un tercer elemento de comparación, que sea comprensible, y poder aclarar mejor este tema, entre apóstol y misionero. Este es un vocablo que normalmente un creyente cristiano genuino, la tiene bien clara, y que él nunca la usaría para sí mismo, ni para otros, pero que fácilmente detecta su mal uso en religiones falsas y paganas. El término en cuestión es Mesías, del hebreo Meshia, Mesías, y de su equivalente en griego, Christos, Cristo, su traducción literal al español es ungido. Aunque Mesías en su traslación al español no es exactamente igual al término enviado, pero que en el sentido conceptual, es muy semejante al del término apóstol y misionero. Puesto que Mesías es definido como un ungido, o escogido por Dios, para ser enviado a cumplir una acción redentora y salvadora de parte de Dios. Como demuestran estos pasajes del Nuevo Testamento donde se le aplica a Jesús, el título de Mesías esperado por el pueblo de Israel. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 36. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Podemos ver en la carta a los Hebreos en su capítulo 3 y verso 1, a Jesús el Mesías o Jesús el Cristo con el título de apóstol. O mejor dicho como uno que es enviado a una misión especial, en este caso en particular, la misión de salvar al hombre. Leamos ese pasaje. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya con esa explicación, y sabiendo que Jesús de Nazaret es un enviado, o Mesías, podemos crear nuestra tabla de la verdad, para establecer algunas normas o leyes que sea aplicable a cualquiera que es enviado a alguna misión en particular. Para cumplir ese objetivo, vamos a hacer una comparación de los enviados por Dios para salvar al hombre, usando los términos de Mesías, apóstol y misionero.
pero eso será para el siguiente video, Dios mediante. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo estén con cada uno de nosotros. Amén.